Hoy, en Ecos del Más Allá, te contaré una historia que ha sido transmitida de generación en generación en un pequeño pueblo olvidado en lo más profundo del bosque. Es una historia que muchos prefieren no recordar, pero que aquellos que se atreven a contarla aseguran que es real. Esta es la historia de la cabaña del bosque. Cuentan los ancianos del pueblo que hace mucho tiempo, en el corazón del bosque, vivía una mujer misteriosa. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía, pero su presencia siempre causaba una sensación extraña entre los habitantes del pueblo. Algunos la llamaban la bruja, otros preferían no mencionarla para no atraer su maldición. Lo único que todos sabían era que vivía sola, en una cabaña vieja y descuidada rodeada de árboles tan altos que parecían esconder el lugar del resto del mundo. La cabaña, dicen, tenía un aspecto normal a simple vista. Era pequeña, con una chimenea de piedra y ventanas diminutas. Pero si uno se acercaba lo suficiente, empezaba a notar cosas extrañas. Las plantas que rodeaban la cabaña eran marchitas, incluso cuando el resto del bosque estaba verde y lleno de vida. Los animales nunca se acercaban, y el aire parecía más frío, incluso en pleno verano. Un día, una pareja de jóvenes decidió aventurarse al bosque para buscar leña. Habían escuchado las advertencias de los mayores sobre no acercarse a la cabaña, pero, como suele pasar, la curiosidad pudo más. Mientras recogían ramas secas, vieron una columna de humo elevándose a lo lejos. Era la chimenea de la cabaña. En ese momento, los jóvenes sintieron una incomodidad extraña. Todo a su alrededor se volvió silencioso. No había canto de pájaros, ni el susurro del viento entre las hojas, solo un silencio absoluto que los envolvía. Decidieron acercarse un poco más, solo para ver la cabaña de cerca. Al llegar, notaron que la puerta estaba entreabierta. Uno de ellos, valiente o tal vez imprudente, empujó la puerta para ver qué había dentro. Lo que encontraron fue algo que jamás olvidaron. La cabaña estaba vacía, pero en el suelo había marcas extrañas, como símbolos que no entendían. Alrededor de la chimenea había objetos viejos y desgastados, como muñecos hechos de ramas y huesos pequeños que parecían pertenecer a animales. Asustados, salieron corriendo del lugar, jurando no volver jamás. Pero algo los siguió. Desde aquel día, ambos comenzaron a tener sueños perturbadores, en los que veían la cabaña rodeada de sombras, y siempre sentían que algo los observaba desde la oscuridad. Tiempo después, uno de ellos desapareció. Nadie sabe qué le ocurrió, pero algunos dicen que fue atraído de vuelta a la cabaña por las mismas sombras que veía en sus pesadillas. Con el tiempo, la historia de la cabaña se convirtió en una leyenda local. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar, y los pocos que lo intentaban no volvían a ser los mismos. Pero lo más extraño es que la cabaña parecía moverse. Algunos decían que un día aparecía en un rincón del bosque, y al día siguiente estaba en otro lugar completamente distinto. Una vez, un grupo de cazadores decidió pasar la noche en el bosque. Sabían de la leyenda, pero no creían en las historias de los ancianos. Mientras buscaban un lugar para acampar, encontraron una pequeña cabaña que parecía perfecta para resguardarse del frío. Al principio, no reconocieron el lugar, pero cuando uno de ellos mencionó la leyenda, todos comenzaron a sentir una extraña inquietud. Decidieron quedarse de todos modos, creyendo que eran solo supersticiones. Durante la noche comenzaron a escuchar ruidos extraños, como si alguien caminara alrededor de la cabaña. Cuando salieron a revisar no encontraron nada, pero los sonidos continuaban, cada vez más cerca. Uno de ellos, el más valiente, decidió quedarse fuera para vigilar. Horas más tarde, lo encontraron sentado frente a la puerta, completamente inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Estaba vivo, pero no hablaba, no reaccionaba.
Solo miraba fijamente a la cabaña, como si algo lo hubiera hipnotizado. Lo llevaron de vuelta al pueblo, pero nunca volvió a ser el mismo. Desde ese día no dijo ni una sola palabra y pasaba el día mirando al horizonte como si estuviera esperando algo o a alguien. Algunos decían que la cabaña lo había reclamado, que su alma estaba atrapada en ese lugar, aunque su cuerpo seguía en el mundo real. Algunos habitantes del pueblo afirman haber visto la cabaña en sus sueños, aunque nunca se habían acercado a ella. Dicen que siempre aparece de noche, envuelta en niebla, y que desde sus ventanas rotas se puede ver una sombra moviéndose en su interior. Una mujer del pueblo contó que, cuando era niña, una noche soñó que caminaba sola por el bosque. En su sueño se encontró con la cabaña, y aunque sabía que no debía entrar, algo dentro de ella la empujaba a acercarse. Al abrir la puerta, vio una figura alta y delgada, de espaldas a ella. No pudo ver su rostro, pero sabía que no era humano. La figura se giró lentamente, y justo cuando iba a verle la cara, se despertó gritando de terror. Años después, la mujer volvió al bosque por casualidad. Iba con su familia a hacer un picnic, y mientras paseaban, vio algo a lo lejos que le resultó familiar. Era la cabaña. Al principio pensó que solo estaba imaginando cosas, pero cuando se acercaron, sus peores temores se confirmaron. Era la misma cabaña que había visto en su sueño de niña. Inmediatamente decidió que debían irse de allí, y aunque no explicó la verdadera razón a su familia, se aseguró de que nunca volvieran a ese bosque. Hasta el día de hoy, la cabaña sigue siendo un misterio. Algunos creen que la mujer que vivía allí, aquella que muchos llamaban bruja, lanzó una maldición sobre el lugar antes de desaparecer. Otros piensan que la cabaña está viva, que tiene conciencia propia y que elige a quienes atraer. Sea cual sea la verdad, lo único seguro es que aquellos que se acercan a ella jamás vuelven a ser los mismos. Hay quienes dicen que, si escuchas con atención en las noches más oscuras, puedes oír el crujido de la madera vieja, como si la cabaña estuviera moviéndose a través del bosque, buscando a su próxima víctima. Otros aseguran haber visto luces titilantes a lo lejos, como si alguien estuviera encendiendo velas en su interior. Lo más inquietante de todo es que la cabaña parece estar siempre al acecho. No importa cuántos años pasen, siempre habrá alguien que se sienta atraído por su misterio, por su oscuridad. Y aquellos que no creen en las historias suelen ser los primeros en desaparecer. La cabaña del bosque sigue siendo un lugar envuelto en sombras y supersticiones. Aunque muchos intentan olvidarla, su presencia sigue latente, esperando pacientemente a su próxima víctima. ¿Y tú? ¿Te atreverías a buscarla? Quizás algún día, mientras caminas por un sendero olvidado, te encuentres con una pequeña cabaña. Si lo haces, recuerda lo que has escuchado aquí hoy. Tal vez sea mejor no abrir esa puerta. Tal vez sea mejor seguir caminando. Y así concluye nuestra historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Ecos del Más Allá y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima historia, si es que todavía estás por aquí.